El libro Enrique José Varona, Balance de una vida y una obra, publicado por la editorial de Ciencias Sociales en La Habana, recoge básicamente mis estudios iniciales sobre este pensador cubano de mi tesis doctoral en filosofía realizado en la Universidad de Leipzig, en la otrora República Democrática Alemana. Pero no solamente se limita a este, que fue publicado parcialmente en 1987 por la editorial también de Ciencias Sociales con el amigo Enrique Edeltuzel, que hizo otro estudio también sobre Varona. En este caso nos hemos ampliado porque el amigo Eduardo Torres Cueva me pidió que hiciera un análisis mayor, de mayor amplitud, en que no solamente me refiriera a las ideas filosóficas, sino también al pensamiento político, el pensamiento educativo, el pensamiento sobre las ciencias sociales y en general a la significación de lo que fue este pensador cubano. En él destacamos primero que Varona es un heredero de la mejor tradición de la filosofía cubana del siglo XIX, de José Agustín Caballero, de Félix Varela, de José de la Luz y Caballero. Destacamos cómo él supera el empirismo del positivismo y, aunque se identifica con el positivismo, no lo hace con el positivismo dogmático kantiano, sino más con el spenceriano, pero atribuyendo elementos muy particulares y muy distintivos del positivismo. Por eso ha sido considerado, junto con el argentino José Ingeniero, dos de los más grandes representantes del positivismo latinoamericano. En primer lugar, porque Varona rompe con el agnosticismo propio del positivismo, por su optimismo epistemológico, su confianza en que la ciencia y sobre todo su confianza en que la filosofía, que no debe desaparecer, como auguraban los clásicos del positivismo francés, pues él, al contrario, plantea la necesidad de cultivar cada vez más la filosofía, y por eso sus conferencias filosóficas en La Habana de 1883 a 1885 fue un hito en la historia de la intelectualidad cubana del siglo XIX. En este libro estudiamos algunas reflexiones sobre sus ideas en relación a la lógica inductiva, a la psicología y a la ética en particular, como los tres campos de la filosofía que más Varona analizó. Ahora, damos mucha importancia a la evolución ideológica de un hombre de formación inicialmente conservadora, un camagüeyano, hijo de la aristocracia camagüeyana, que llega a La Habana en una época del autonomismo, y él se identifica con esa postura reformista, pero como que en su juventud ya había tenido ideas profundamente independentistas. Paulatinamente va evolucionando hacia el independentismo y conoce a José Martí, entablan una amistad muy sincera, y es muy significativo que Martí, cuando decide regresar a Cuba, haya dejado al frente de la editorial del periódico Patria a Enrique José Varona. Por eso analizamos esa evolución ideológica y política de un hombre formado en el conservadurismo y el liberalismo y que asume posturas independentistas por otra razón. Varona, en sus análisis sociológicos, estudia mucho factores como la prostitución en La Habana, el bandolerismo, pero estudia un fenómeno interesante, el imperialismo, a la luz de la sociología. Y realmente es un estudio del capitalismo en su evolución monopolista, porque Varona es un ideólogo de un liberalismo decimonónico, del libre cambio, y cuando ve el nacimiento de los monopolios, de los tropos, por eso asume una postura realmente antiimperialista. Y sobre todo, cuando ve la intervención norteamericana en la independencia de Cuba, regresa inmediatamente a Cuba, y algunos le critican que haya colaborado en el gobierno interventor de Leonard Wood como ministro de Hacienda, ministro de Educación. Sin embargo, él le dice que lo hizo con la intención de demostrarle a los norteamericanos que los cubanos somos capaces de gobernarnos por nosotros mismos, y por eso asume una postura de colaboración, pero con una postura claramente independentista y abiertamente antiimperialista. Se destaca por su incorporación en la vida política cubana, fundando el Partido Conservador, pero también como rector de la Universidad de La Habana, que de una forma impresionante, y por eso la obra de Varona comienza a divulgarse incluso en el resto de América Latina. Muchos filósofos de esa época, como José Vasconcelos, van a Cuba a conocerlo. José Ingeniero
mantiene comunicación con él, varios autores, pero sobre todo es muy significativa la amistad y la interrelación de Barona con nuestro José Martí, que le da un protagonismo extraordinario. Incluso Martí le pide a Barona sus libros para reeditarlos en los Estados Unidos porque, según Martí, eran necesarios, ¿no?, en América Latina. El hecho de que el filósofo español José Ferrater Mora, autor del mejor diccionario de filosofía que hasta ahora existe en español, una vez que conoció mi tesis doctoral en Alemania, me pidiera autorización para publicarlo en inglés en Estados Unidos, demuestra en qué medida la obra de Barona tiene una repercusión no solamente en nuestra tierra y forma parte de la herencia filosófica, política y científico-social latinoamericana. Barona luego participa activamente en la vida política cubana como vicepresidente de la República de Cuba en el gobierno de Menocal, pensando de manera ilusoria que podría realizar un proyecto democrático de una república con todos y para el bien de todos, como planteaba Martí, pero se da cuenta de ese fracaso y entra en un periodo de escepticismo, también condicionado por la Primera Guerra Mundial, por factores como la Revolución de Octubre en Rusia, y se produce en Barona un cambio significativo, pero algunos piensan que por el escepticismo y cierto pesimismo que se observa en la década segunda del siglo pasado. Sin embargo, Barona recupera el optimismo cuando ve a una nueva generación liderada por Julio Antonio Mella, quien lo llama a presidir la creación de la Federación Estudiantil Universitaria. Y Barona asume una postura de mentor de la juventud cubana con Raúl Roa, con Rubén Martínez Villena, y por eso su postura antimachadista hace que evolucione en un radicalismo nacionalista. Pero también las ideas de Barona sobre el socialismo cambian, porque empieza a considerar que el socialismo, dice él, nada más alejado a mis ideas liberales, pero triunfará atemperado a las particularidades de cada país, como le escribe en una carta a Jorge Mañasch. De manera que este libro trata de presentarnos a un Barona en una evolución cada vez, a nuestro juicio, más progresista, un hombre que dejó una huella en la vida filosófica, pedagógica cubana, por eso el Instituto Pedagógico de La Habana lleva su nombre, por haber protagonizado en la vida intelectual, creando varias revistas, publicando numerosos libros que hoy en día forman parte del patrimonio filosófico, no solamente cubano, sino latinoamericano. Y creo que Barona es una especie de puente, no solamente filosófico, sino también ideológico, entre la generación que luchó por la independencia y la que se enfrentó a los Estados Unidos por su intervencionismo en la política de Cuba y que cultivó la necesidad de que Cuba tuviera una vida intelectual, política, totalmente independiente.